Hola, mi nombre es Fabio Rubiano, soy dramaturgo y director del Teatro Petra, grupo que fundamos con Marcela Valencia en 1985. Este video es un resumen de un taller extenso, por eso es un resumen, sobre dramaturgia. Para mí, para el Teatro Petra, es uno de los ejes fundamentales de la construcción teatral, la dramaturgia. Empecemos. Primeros puntos. Siempre iniciamos preguntando qué es lo que más afecta al teatro, aparte de la ausencia de recursos. ¿Qué es lo que más afecta al teatro desde el punto de vista de la creación? En la relación que se establece con los espectadores, con la comunidad, con el público. Y hemos llegado a una conclusión después de escuchar a muchos talleristas, a muchas personas que están involucradas en eso, que lo que más les aterra es el aburrimiento. Nuestro trabajo, a pesar de que suene muy duro, es de entretenimiento. Pero entretenimiento no significa banalidad, significa producción de placer. Y uno de los placeres más difíciles de encontrar, que es el placer estético. No tenemos ningún derecho de aburrir a nuestros espectadores. Y el aburrimiento tiene que ver con el tiempo. Cuando alguien siente que el tiempo pasa, o mejor, que el tiempo no pasa, es porque se está aburriendo. Si siente que no pasa nada, es porque se está aburriendo. Entonces, en nuestras obras necesitamos que pase algo, que siempre pase algo. Obviamente hay ejercicios dramatúrgicos donde no pasa nada y la obra es interesante, pero eso ya son excepciones. Una pieza puede ser de una gran belleza, de un gran dispositivo técnico, con unos textos poéticos hermosos, pero puede ser aburrida. Una pieza puede tener un tema absolutamente determinante, necesario, importante. El abuso del poder, la xenofobia, la violencia contra la mujer, el abuso infantil, el tráfico de órganos, de lo que quiera. Cualquier tema puede llegar a ser muy importante. Pero también un gran tema puede llegar a ser muy aburrido si no sabemos cómo tratarlo. Tener un buen tema no significa tener una buena obra. Depende del tratamiento que nosotros le demos y cómo vayamos a contar esa historia. ¿Cuáles son los mecanismos para narrar esa historia? Otro elemento que afecta al teatro es la censura. Este es uno de los puntos principales. ¿La censura de quién? Hay una censura que está siempre, que puede ser a veces de entes religiosos, de entes de poder, de entes policiales, de entes militares, de entes gubernamentales, de dictaduras, de grupos morales. Sí, esas las conocemos. Esas las conocemos cuando evitan que digamos lo que tenemos que decir o que hay impedimentos para tener la libertad de expresarnos. Esa es una censura que se puede llamar censura externa, que uno, bien, la conoce, tiene identificado por dónde viene la negativa a darme posibilidades de libertad, pero hay otra censura que podría ser mucho más poderosa y es la autocensura. Eh, Cuando empiezo a decir, tal vez esta obra no es buena, tal vez esto que estoy diciendo no es muy comprometido, tal vez esto que estoy escribiendo no le vaya a gustar a X o a Y maestro o maestra, tal vez esto vaya a generar mucha incomodidad dentro de mis vecinos que son de una asociación cristiana o de una asociación judía o de una asociación musulmana, tal vez esto, y no me refiero a que no tengamos autocrítica. Y no me refiero a que respetemos a nuestros compatriotas, a las personas que comparten con nosotros en la sociedad. No me refiero a eso. La censura va a que empezamos a callar a nuestros personajes de algo que podrían decir. Una cosa es lo que digamos nosotros, otra cosa es lo que dicen los personajes. Si yo tengo un personaje que comete muchos crímenes, evidentemente ese personaje no puede tener censura porque tiene que comportarse como él. Si no se comporta como él, entonces ¿cómo voy a hacer para hablar del personaje? La censura no puede quitarle posibilidades a los personajes de decir lo que tengan que decir.
No puede quitarnos a nosotros la posibilidad de hacer preguntas, así las preguntas sean incómodas. Lo único que yo necesito en teatro es que haya drama. Y drama, ojo, no lo vean, no lo veamos como melodrama, como algo superficial, como se maneja en los términos tradicionales de, ay no, no me hagas un drama, ay no, eso está muy dramático. Drama, cuando digo drama, me refiero a la construcción dramatúrgica, que sucedan cosas dentro de la escena. Esto es que sucedan cosas dentro de la escena, va en contra de la censura y va en contra del aburrimiento. Empezamos a entrar en materia. Drama. ¿Cómo podría yo resumir el drama? Yo podría resumir el drama en incomodidad. ¿A qué me refiero con incomodidad? Si yo digo, en un minuto se va a cometer un asesinato. Va a entrar una persona con un arma y me va a disparar en la frente y ustedes van a ser testigos. Ustedes ya dijeron, uy, ¿cómo así? Me alteraron, han alterado mi tranquilidad, mi comodidad, mi zona de confort y me pusieron a atender algo para lo que yo no estaba preparado. Ahí es cuando yo digo incomodidad. No en el sentido ni de ofender al público, ni de escupirlo, ni de botarle cosas, ni de insultarlo y sobre todo no de aburrirlo. Incomodidad en el sentido dramático. Pensemos en términos positivos, como comodidad, tranquilidad, seguridad, justicia, amor, alegría, salud. Pensemos en eso. ¿Nos genera incomodidad? No. No, la salud, el amor, la felicidad, la alegría, me siento seguro, no tengo miedo, estoy cómodo. Todo eso no me genera incomodidad, pero es aburrido. Si nosotros vamos a contar la historia de alguien que siempre la pasaba bien, de alguien que siempre era feliz, de alguien que siempre tenía buena salud, de alguien que siempre estaba cómodo, de alguien que se sentía alegre, pues no, a mí no me cuentes ahora porque esa obra es muy aburrida. Cuando vemos los otros términos, veamos lo contrario: incomodidad, inseguridad, miedo, injusticia, incertidumbre, dolor, pérdida, engaño. Son términos negativos, pero son los términos, son las cosas de las que yo voy a hablar en mis obras. Yo voy a contar de alguien que engañó a otra persona. Voy a contar la historia de alguien que traicionó a otra persona. Voy a contar la historia de alguien que mató a otra persona, que le generó miedo de una injusticia, de una violación, de un robo. Eso es lo que yo voy a contar. Si yo digo, voy a contar la historia de una persona que fue muy feliz toda su vida con su familia y todos los días desayunaba con una sonrisa y comía frutas y verduras y tenía muy balanceada su dieta, pues no, ya me salgo, no me interesa oír esa obra. Me interesa gente que le pasen cosas, gente que quiera resolver problemas. En la medida en que yo tenga problemas, yo no, mis personajes tengan problemas, empiezo a tener drama. Siguiente punto, el mundo real, lo que llaman el realismo. Siempre nos han dicho que, muchas veces nos han dicho, que el teatro es una representación de la realidad, o que es un espejo de la realidad, o que es una copia de la realidad, o que es una mímesis de la realidad. No. Lamento decirles que no. No es una copia de la realidad. No es una muestra de la realidad, es una interpretación de la realidad desde la ficción, porque lo que sucede en teatro es ficción. Les juro que Romeo no se mata, o sea, el actor que hace Romeo no se mata, es mentira. El personaje sí, por eso digamos, es ficción. Y tanto el público como nosotros, como autores o como artistas, entramos en una convención. Entonces hay una convención donde yo le voy a decir, esto que hago acá es un cuchillo y cuando yo hago acá es que me lo enterré. Y el público dice, ya, voy a entrar en esa convención. O si yo les digo, voy a encender un cigarrillo. Este es el encendedor. Esto que ustedes no ven es humo y esto que no ven tampoco es un cigarrillo. Y ustedes entran en la convención y me creen, estoy fumando cigarrillo, no otra cosa.
ustedes entran en la convención y creen eso. Si tenemos 3 personas acá haciendo este mismo gesto, entramos dentro de la convención, dentro del mismo lenguaje y todos estamos así. Sí, se me está acabando. ¡Ah! Me quemé. Entro dentro de la convención. ¿Qué significa esto? Que si llega alguien con un cigarrillo real, está dañando mi convención. Está dañando la convención y el lenguaje que yo he establecido con el público. El mimo es el ejemplo perfecto. Si yo aquí hago que tengo una pared o que tengo una vitrina y estoy así, el público entra en la convención. Si llego y hago así, dicen, ay, no que allá había una vitrina. Mi convención me diría que yo tengo que hacer y ahí sí asomarme o que ¡pum! Me va a golpear. Esa es la convención. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Negociando con el mundo real. La creación. ¿Cuál es el elemento más importante de nuestra creación? La originalidad, ¿cierto? ¿Cómo soy original? Voy a contar algo que nadie haya contado. No. Yo puedo contar algo que mucha gente haya contado. ¿Cuántas historias hay sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre el Holocausto judío, sobre nuestra violencia? Hay muchas historias y esas ya las han contado y podemos volver a contarlas. Sobre el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Se han contado 1000 veces y siempre que sale una nueva historia uno quiere escucharla. Hay muchas formas de contar. Yo tengo una manera de contarlo, que no necesariamente me tengo que parar en las pestañas, utilizar pirotecnia, sino contarlo desde un punto de vista. Yo miro a ver cuáles son los elementos de mi originalidad, pero no porque traiga una idea descabellada desde el cielo, sino que en la misma medida que yo tengo necesidad de contar las cosas, va apareciendo. Hay miles de mecanismos para contar las cosas y miles de mecanismos que están instalados. Para eso es la dramaturgia. La dramaturgia escrita, que es de la que estamos hablando, utiliza la palabra. Un personaje le habla a otro, el otro le responde. Sencillo. La palabra tiene el poder. ¿Cómo utilizo la palabra? Y empato con el punto anterior. La palabra y la originalidad. ¿Cómo se maneja esa palabra en nuestra vida, en nuestra vida teatral? En nuestra vida, ¿cómo negocio con esa realidad para traer esa palabra a escena? Posiblemente yo en escenario no hable exactamente como hablo en la vida real. Posiblemente hable con un lenguaje súper elaborado si el personaje lo necesita, o hablo con un lenguaje muy cercano a lo que sucede en realidad si el personaje y la obra lo necesitan. Lo que quiero es que tengamos en cuenta que el manejo de la palabra es muy sencillo, pero para llegar a esa sencillez se necesita mucho trabajo. Yo no puedo creer que porque hablo en términos poéticos muy bonito, puedo poner a todos los personajes a hablar en términos poéticos. ¿Cómo está en la primera parte del día cuando el sol despunta y nos riega con su calor nuestros cuerpos? ¿Perdón? ¿Usted me está diciendo buenos días? Sí. No, le está diciendo que qué hubo. Podría hablar así si el personaje habla así. Pero si yo digo en este momento de oscuridad, cuando son las 19 horas y la luna nos derrama su luz blanca y que nos da unos tonos azulosos, ¿usted cómo se encuentra? Y la otra persona puede decir, tengo una ausencia total de sentimientos de persona, animal, cosa o acción posible. Lo que estoy diciendo es que ya el público nos salió de la sala, a menos de que sea un chiste. Yo puedo decir que está haciendo como frío en esta noche, ¿no? Y el otro dice, no, yo no siento nada. Y ya necesito hacer eso. El uso de la palabra depende de ustedes. Si es palabra poética, si es palabra metafórica, si son lugares comunes. El estilo lo determinan ustedes por el manejo de la palabra. Ya que hablo de palabra, pongamos algunos ejemplos. Cuando yo le digo a usted, me estoy muriendo de calor, puede que alguien diga, Dios mío, se está muriendo, miren que él se está muriendo.
Uno va a decir, no, es una forma de decirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? A que uno utiliza permanentemente en la vida una cantidad de elementos metafóricos. Si uno dice, uy, me estoy muriendo de calor, nadie va a salir a llamar a una ambulancia porque tenemos unos códigos de comunicación. Si yo digo, me estoy muriendo de calor, el otro dice, ay, tan exagerado. No, apenas son 47 grados. Depende de cómo cada personaje utilice eso. ¿Cómo me comunico? Y aquí venimos a otro elemento que es determinante con la palabra. ¿Cómo me comunico yo con la otra persona? Que sería como el primer punto del diálogo. Lo primero que tiene que hacer es que lo que yo diga usted me lo entienda. Sí, porque si no me lo entiende, ¿cómo vamos a establecer un diálogo? ¿Y por qué no me va a entender usted? Porque yo o hablo en otro idioma, tengo un dialecto diferente, porque usted no me escucha, como sucede con ciertos streamings, porque usted no me escucha, porque me escucha entrecortado, o porque resulta que sí me escuchó, pero usted interpretó diferente lo que yo le dije. Esto tiene una gran cantidad de variaciones que tiene que ver con los actos de habla y las dificultades que hay. El inicio. ¿Cómo comienzo yo una obra? Siempre se escucha, uy, el miedo a la página en blanco. Yo tengo miedo a la página en blanco. No tenga miedo, que usted tiene muchas ideas. Ideas es lo que hay en su cabeza. Yo creo que la página está en negro de toda la cantidad de ideas que hay ahí. Lo que tiene que hacer es limpiar todas esas ideas y mirar a ver con cuál se queda. Nos dicen que hay que saber para dónde vamos. No, en dramaturgia no. Esperen. Yo desde el principio de la obra, desde que me siento a escribir, no tengo necesidad de saber para dónde voy. Tranquilos. No tengo que comenzar por el principio. Resulta que yo vi una señora que se resbaló en la calle y yo dije, ahí hay una historia y yo quiero escribir una historia sobre esa señora y sobre los 3 idiotas que se rieron cuando la señora se cayó y no la ayudaron a levantarse. Eso me dejó marcado, me molestó, o yo era uno de los 3 idiotas, o yo era la señora, o yo fui el que puse el aceite para que ella se cayera. No sé, supongamos que esa imagen a mí me golpeó. Yo digo, yo quiero hablar sobre eso, quiero contar eso, hay algo que me impulsa a contar eso. Digo, ¿cómo comienzo esta obra? No se preocupen, tranquilos, tranquilas, comience por donde quiera. Si quiere, comience por esa imagen, comience por uno de los 3 idiotas, que yo estoy diciendo idiotas, pero cuando ya vayamos a escribir el personaje no tienen que ser idiotas, porque usted tiene que darle a ellos las garantías para que hablen. Entonces uno va a decir, yo quiero ver caer a esa mujer. El otro va a decir, no, porque no hagamos esto. El otro va a decir, no importa, ella no la conocemos. Empiece por donde quiera. No tiene necesariamente para comenzar a escribir que empezar por el principio de la obra. Una obra comienza, que eso es mucho más adelantado, que es otro capítulo, cuando el personaje dice sí. Me llaman a mí en este momento y dicen, están asaltando a su mamá al frente del teatro. Y yo voy a decir, voy a salvarla. Dije sí a esa provocación, a esa acción, a ese conflicto. Entonces, hay alguien que me dice, están atacando a su mamá, unos asaltantes o unas asaltantes la están robando. Entonces yo digo, voy a salvar a mi mamá. Emprendo una aventura como personaje y emprendo esa aventura para resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Están robando a mi mamá. ¿Quiénes? Unos antagonistas que son unos rateros. ¿Quién va a salvarla? Yo, que soy el personaje, en este momento protagonista. Voy a salvar a mi mamá. Listo, dije sí. Ahí comienza la acción. Y uno dice, ¿qué pasaría con este man? ¿Sí lograría salvar a la mamá? ¿Se unió a los ladrones y robó a la mamá? ¿Mató a los ladrones? ¿Los asustó? ¿Qué pasaría? Entro en el circuito de esta historia. Pero resulta que el personaje también puede decir no. Me dicen, están asaltando a su mamá al frente. Ah, bueno, estoy ocupado, estoy dictando un taller. El personaje está diciendo no a la historia, pero está diciendo sí al taller. El personaje siempre que toma una decisión es como si estuviera diciendo sí. Ese
realmente es el inicio dramático de la obra. No importa si lo ponemos al final, depende de cómo usted lo cuente. ¿Cómo termino yo la obra? Que es una de las grandes preguntas. Hay infinidad de formas de terminarla. Que el último gesto cambie todo lo que dije, que el último gesto o el último texto transforme todo lo que dije antes, que el personaje logre el objetivo, que el personaje no logre el objetivo, que nunca sepamos qué pasó, que digamos que todo se destruyó. Los finales tienen toda una taxonomía y una forma y hay una gran cantidad de finales. Hay muchos finales posibles, hay estudiosos y estudiosas de ellos. La acción siempre tiene que ver con una crisis. Volvemos al ejemplo de que estaban golpeando a mi mamá. Mi mamá ya está muerta, entonces por eso puedo poner ejemplos tranquilos con la mamá. Y ella tenía muy buen humor, entonces que ella avala todo, desde donde quiera que esté, si es que está en algún lugar, ella avala todos los chistes que hacemos. Están golpeando a mi mamá. Ya alteraron mi vida. Alteraron mi vida porque mi tranquilidad se empieza a mover. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una primera acción que es salvarla. Pero de pronto digo, voy a hacer una acción secundaria y es que voy a llevar un garrote. Entonces uno dice, ay, aquí hay un elemento que está. Ya tenemos dos fuerzas en pugna. Tenemos una fuerza que serían los ladrones, una fuerza que sería yo como salvador, que vamos a chocar. Cuando a mí me dicen, a su mamá le están golpeando, instalan una acción. Instalan una acción en la medida en que yo diga sí. Porque si me dicen, están golpeando a su mamá, además yo no me voy a arriesgar. No hay acción. Hay otro tipo de acción. Eso ya es más complejo, pero vamos a hacer la básica. ¿Están golpeando a su mamá? ¿La va a ayudar? No. Detengo la acción. No hay acción. Estoy acá comiendo, estoy tomándome algo, alguien estornudó y cayeron gotículas en mi vaso. Sigo tomando, no hay acción. Después va a haber, porque me va a morir. No, no hay acción. Si yo digo, no, yo no me tomo esto, pero ¿por qué hace esto? Si establezco la reacción, entonces sí hay acción. A eso me refiero con la acción. Hay un estímulo externo o interno que me pone en conflicto en la medida en que yo diga sí, acepto la acción. Cuando digo no, cuando no me importa, es cuando no pasa nada. Y ese no pasa nada, por lo general es aburrido. A veces no. La acción se instala o en el tiempo, o en el personaje, o en el espacio. En el espacio hablamos de contexto, del lugar donde se desarrolla. Si vamos con el tiempo, ¿cuántos tiempos hay? Hay muchos si miramos nuestro español, nuestro delicioso español que tiene una cantidad de posibilidades de conjugación. Pero empecemos con 3 tiempos. Pasado, presente y futuro. En teatro me gusta llamarlo antes, durante y después. Lo que hago ahora no lo puedo hacer si no ha habido un antes. Pero el después lo construyo por lo que voy a hacer ahora. A ver, me explico. Supongamos que yo me despierto hoy. ¿Y quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? Perdí la memoria. Cuando uno pierde la memoria, ¿qué es lo que pierde? Como pasa en muchos lugares de nuestro país. Que se pierde el pasado. No tengo pasado. Estoy sin pasado. Entonces solo estoy en el presente. Pero ojo, yo con solo presente no puedo vivir. Yo necesito un pasado. Ese pasado es muy importante para mí. Necesito construir un pasado para poder seguir en el futuro. Listo, ya están los 3 tiempos. Para poder avanzar hacia el futuro, yo necesito conocer mi pasado y estar en el presente. Por eso pongo el ejemplo de la persona que pierde la memoria. Si pierdo la memoria, ¿qué es lo que me interesa? Mi pasado. Mi pasado es muy importante para saber qué voy a hacer en el futuro. A veces los pasados no sirven para nada. A veces la biografía de un personaje no sirve para absolutamente nada. No nos dicen, no nos da ninguna información. Pero a veces sí es importante. La acción también se mueve dentro del espacio. Un espacio no es importante porque sea bonito, alegre, decorado, porque tenga muchos libros, o porque tenga árboles, o porque tenga una pintura. No, los espacios son importantes por lo que sucede en ese espacio. Si tú entras a la cocina
y encuentras a tu mamá, no, a la mía, digamos, si yo entro a la cocina y encuentro a mi mamá colgada, entonces esa va a ser para siempre la cocina donde se colgó mi mamá. Los espacios dependen de lo que suceda en ese lugar. Igual con el personaje. El personaje entra en acción en la medida en que acepte el desafío. Yo voy a defender a mi mamá, tengo un objetivo fijo, defender a mi mamá. Y resulta que por defender a mi mamá maté a uno de los asaltantes. Entonces mi problema deja de ser defender a mi mamá, sino explicar ante la justicia que yo no soy un criminal. Sí lo soy, maté a una persona. Empiezo a contar otra historia. Y resulta que viene un juez y dice, usted es libre. Usted es libre, usted no cometió ningún crimen, queda libre. Y yo digo, bueno, el objetivo primero, ¿cuál era? Salvar a mi mamá. Listo, la salvé. El objetivo segundo, ¿cuál fue? Demostrar que no soy un criminal. Listo, el juez me dejó libre, ya no soy un criminal. Pero de pronto yo tengo un rapto místico y digo, yo sí soy un criminal. Voy a ir ante la justicia a decir, yo soy un criminal, arréstenme. Por ejemplo, el personaje empieza a hacer un tránsito muy fuerte. Para cerrar, para ir cerrando este largo resumen, que resultó no ser tan resumen, les quiero decir que el personaje empieza en una vida normal y no sabemos dónde termina. Empieza en una vida normal, su vida normal se altera por alguna razón y él empieza un camino para recuperar la normalidad de su vida. Si yo me quiebro, mi objetivo es recuperar mi riqueza o mi lugar. Si me enfermo, mi objetivo es sanar, curarme. Si a mi mamá la están golpeando, mi objetivo es salvar a mi mamá. Estoy acá tranquilo, tengo una dificultad, una incomodidad, una acción negativa que me transforma la vida. Entonces todo el trayecto mío como personaje es recuperar la tranquilidad perdida. ¿Qué podría llamarse paraíso perdido? Algunos lo llaman recuperación del paraíso perdido. Pero para recuperar esto, yo tengo que atravesar una serie de dificultades. Cada vez que yo atraviese una dificultad, tengo una escena. El personaje que va a salvar a su mamá primero se tropieza con que la puerta está cerrada y está con llave y afuera están asaltando a mi mamá y no puedo salir. Primer dificultad. Logro abrir la puerta. Segunda dificultad, tengo miedo. No sé si enfrentarme o no a los asaltantes. Supero mi miedo. Tercera dificultad, son 3 y yo soy 1. Tengo que multiplicarme por 3. ¿Cómo hago? Logro superar esa dificultad. Mato a uno de los asesinos, mato a uno de los asaltantes. Siguiente dificultad. Entonces, el camino del personaje para llegar a la tranquilidad es una suma de superación de obstáculos. En la superación de estos obstáculos yo puedo cometer muchos errores como personaje. Errores reales y errores morales. Depende de las herramientas que tenga quien escribe, eso se va a lograr o no. Toda esta historia yo les hago este dibujito para contar cómo es el arco del personaje. Personaje, el sujeto que tiene una dificultad, que empieza a superar obstáculos y llega a este punto final. ¿Cómo cuento yo esto? Yo lo conté de principio a fin. Sencillo. Pero hay muchas formas de contarlo. De pronto yo empiezo mi escena estando en la cárcel. Me dicen, ¿usted por qué está en la cárcel? Por ayudar a mi mamá a que no la asaltaran. ¿Cómo así? Resulta que yo estaba y del final me devuelvo al principio de la historia. Por eso es que digo, uno no siempre empieza a contar por el principio. O de pronto yo estoy en la mitad, empiezo mi estructura es absolutamente alterada. Entonces yo tengo una escena donde hay un man peleando contra 3 señores
Hay un señor y una señora muy viejita peleando contra tres señores, luego él mismo está en la cárcel, luego vemos a una mamá haciendo fila en un supermercado para llevarle cosas al hijo, luego estoy viendo el día que la mamá compró una cartera y la hija le decía no compre esa cartera, que esa cartera es muy llamativa. Empiezo a contar cosas sueltas y es el espectador el que empieza a hilar todo eso. A eso se llama estructura. ¿Qué otros elementos hay que sean determinantes? No siempre tiene que haber elementos técnicos precisos. A veces hay cosas que reactivan la imaginación, por ejemplo, el azar. ¿Y el azar a qué me refiero? Supongamos que ahorita empieza a caer una tormenta muy grande. ¿Qué pasa si yo aprovecho esa tormenta y la meto en la escena que estoy escribiendo? Si cuando yo estoy en mi escena escribiéndola, me llega un domicilio, entonces, ¿no será que ese azar me está diciendo? Yo no digo que sean símbolos mágicos, sino que tenemos que tener las orejas bien abiertas y la atención muy despierta para empezar a aprovechar todo lo que me está proponiendo el azar. El azar siempre es una tentación. La obra casi siempre tiene un punto de vista que es el punto de vista del autor, de la autora. Pero ¿qué pasa si yo le doy el punto de vista a los personajes? Supongamos que sucede una cosa en la obra. Hay una acción dentro de la obra y yo tengo un punto de vista sobre eso. ¿Qué pasa si yo dejo que haya unos testigos que me empiecen a dar puntos de vista diferentes? Esos testigos son muy importantes. Y de pronto lo que yo pensaba cuando veía mi escena no es lo mismo que piensa un señor que vendía helados, que pasó por el lado y tiene una interpretación de la escena. Si yo veo una pelea callejera, si yo veo una pareja peleando en la calle, yo tengo un punto de vista frente a eso. Pero hay una señora en una ventana, hay un señor que pasa con el carro de helados, hay un pájaro que está en un árbol. Cada uno de esos personajes tiene un punto de vista. Los puntos de vista son muy importantes dentro de la construcción dramática. Uno a veces le preguntan, para cerrar, vuelvo al inicio, a uno a veces le preguntan su obra de qué género es. ¿Eso es drama? ¿Eso es comedia? ¿Eso es terror? Y uno a veces no tiene ni idea, no tiene por qué saberlo. Usted está contando su obra de alguna manera. No necesariamente tiene que instalarlo, no, es que yo quiero hacer un melodrama con elementos de musical y algo de thriller. No necesariamente usted tiene que contar eso. El género se lo va dando la obra misma. Pero sí hay un ejercicio muy interesante y es cuando yo le impongo, cuando ya mi obra está avanzada y le impongo un género. Y yo digo, voy a hacer esta escena en melodrama. Voy a ponerle una música que acompañe las emociones del personaje. A ver qué pasa. O quiero que esta escena tenga un final feliz. O quiero que en esta escena haya un elemento de terror. O quiero que haya un elemento fantástico. Yo puedo jugar con todos los géneros de acuerdo a como yo quiera. Resumimos. El personaje siempre tiene que estar en problemas. Si no está en problemas, no tenemos obra. El personaje tiene que enfrentar esos problemas o huir de esos problemas y meterse en otros peores. Pero siempre tiene que estar en problemas. El personaje está dentro de unas condiciones de tiempo y de espacio que son determinadas por la acción, por el problema en el que esté envuelto. Muchísimas gracias por su atención. Este resumen resultó un poquito largo, pero era necesario para que se lleven una idea general de lo que es el taller que dura un año. Hola, mi nombre es Adelio Leiva, soy productor técnico y diseñador de iluminación para teatro. Tengo 28 años de experiencia, trabajo para el Teatro Petra en sus varios proyectos hace aproximadamente 10 años. En este caso quisiera explicar un poquito mi proceso para hacer un diseño de iluminación de gran formato. Tendré como referencia a Labio Libre que es de un gran formato. La hemos montado en grandes teatros, en grandes escenarios.
lo primero que yo hago es hacer una primera lectura del texto para sacar y hacer un análisis completo general de la obra. Esto a mí me ayuda, me nutre un poco para tener algunos contextos o algunos conceptos de la obra, por ejemplo, sacar lugares o el estado-tiempo de la obra, saber en qué lugar o en qué tiempo se da. Esos detalles son bastante fundamentales, tomar nota de todo esto porque nos ayuda a generar atmósferas o nos ayuda a generar texturas. Ese tipo de cosas son muy fundamentales. También por ejemplo, saber qué tipo de sonidos puede haber en la obra, si hay agua, si sonidos de agua, sonidos de puertas, si es una casa, si no, si es un edificio, o se da en un país, en una ciudad, en qué tipo, todo ese tipo de elementos son bastante fundamentales. Luego hacemos una segunda lectura, pero en esta segunda lectura tiene como fin sacar algunos momentos dramáticos fundamentales de la obra. Entonces ahí lo que hago yo es tomar fiel nota, sacar algunas preguntas para el director, porque próximamente lo que hacemos es ver los ensayos. Cuando ya empezamos a ver los ensayos, ahí ya comienzo yo a hacer un trabajo un poco más detallado. Por ejemplo, empiezo a hacer plantillas para ubicar espacialmente los actores, por ejemplo, o los elementos, el inmobiliario que pueda llegar a tener el espectáculo. Si tiene un sofá, una lavadora, una mesa de planchar, bueno, en fin, lo que sea. En este caso, por ejemplo, Labio de Liebre tiene un televisor, un sofá, una cama, una nevera, una mesa, y esa cantidad de elementos, y es bastante, digamos que bastante importante tener los elementos bien ubicados en el espacio. Entonces yo hago bastantes plantillas y bastantes anotaciones. También me ayuda, por ejemplo, para definir qué tipo de luminarias usar, qué tipo de colores, texturas y ese tipo de información. Bueno, luego lo que deberíamos hacer acá es un cuarto punto, y es hacer una reunión de producción, y aquí nos involucramos todo el grupo creativo que va a trabajar en la escena, en el proyecto. El primero de todos va a ser el productor, porque sin dinero va a ser un poco difícil. Entonces el señor productor va a tener que decirnos a nosotros con qué presupuesto vamos a tomar, con qué presupuesto vamos a tener que trabajar. Entonces de ahí también fluyen ideas, pero entonces muchas ideas, digamos, que están un poco limitadas, que casi siempre las ideas no están limitadas, que pues casi nunca hay un presupuesto para todo. Obviamente tiene que estar el señor director, porque digamos que es la cabeza fundamental y es la que agrupa todo y la que nos ayuda, la que nos guía. Entonces está el señor director, el asistente, si hay asistente de dirección, diseñador sonoro, diseñador de vestuario, diseñador de escenografía, arte, diseñador de iluminación en este caso. Y ahí lo que necesitamos hacer es debatir ideas, o no de tanto debatir, sino dar ideas para llegar todos a una sola conclusión y digamos que llevar el producto a un feliz término. Luego lo que yo suelo hacer, el quinto punto, sería diseñar el plan con todas estas ideas, ya que vi ensayos y ese tipo de cosas, y todas esas anotaciones, las plantillas y todo lo demás. Intento hacer el diseño, lo hago en blanco. Digamos que no me imagino en una primera instancia un escenario X, sino es un escenario con cierta cantidad de requerimientos, y empiezo yo a diseñar. Una vez tenga ya este diseño, lo que yo hago es, ahora sí, como un sexto punto, es hacer la implantación.
Para eso necesitamos saber qué tipo de teatro vamos a trabajar. Ahora sí ya sabemos qué tipo de teatro vamos a trabajar. En este caso, Labio Libre fue estrenada en el Teatro Petra, entonces, en el Teatro Colón, y lo que hicimos fue tener una comunicación directa con toda la producción técnica del Teatro Colón. Ellos nos dieron toda la información técnica que con ese momento contábamos, y empezamos a tener una comunicación constante hasta llegar a hacer el acople general de la pieza teatral. Todos los diseños, tanto el diseñador de iluminación, tanto el diseñador sonoro, el diseñador de escenografía, y en general todos los creativos, digo yo, es una mesa creativa. Entonces, y hacer un acople para saber cómo nos va a funcionar la pieza teatral ahí en ese espacio. Luego de tener ya todos los puntos, digamos que negociados, porque eso es un tire afloje. Ellos no nos quieren dar y nosotros queremos mucho, o al contrario, entonces ese tipo de cosas se suelen dar. Luego sí ya viene el proceso de montaje, o sea, toda la implantación y todos los diseños los vamos a montar por último en un proceso que se llama montaje. Ese proceso de montaje nos podemos demorar de 3 a 4 días, 5 días, con todos sus ensayos y el proceso, y luego viene el proceso de grabación de cues, que con todas las notas y con todos los diseños que yo he hecho antes, entonces empezamos a hacer un gran ensayo general con todos los actores y empezar a hacer todos los posicionamientos y todas las situaciones importantes y dramáticas de iluminación. En eso, y una vez finalizado todo este proceso, pues ya hemos terminado, solo falta ultimar detalles y hacer limpieza de errores y ese tipo de cosas. Espero que les haya gustado, pues más o menos es en un pequeño relato, mis puntos para poder hacer un diseño de iluminación en un gran formato. En el pequeño formato, digamos que es igual, pero pues ya no va a ser, digamos, tan tedioso de tener tanta luminaria. Muchas gracias, espero que les guste esta pequeña introducción. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Álvarez Mique y soy productor ejecutivo del Teatro Petra, y a mí me corresponde hablarles brevemente sobre los procesos de producción para una puesta escénica. Primero, nosotros llevamos a cabo un desglose. El desglose del texto dramatúrgico. Ahí sabemos exactamente cuántos personajes hay, dónde se lleva a cabo la historia, si se lleva a cabo una construcción escenográfica muy particular, si esto llevará a una composición de música, y si esto quizás también lleve a cabo unos recursos escénicos particulares como algunos efectos especiales quizás. Una vez se hace ese desglose, empezamos a cuantificar cuánto nos puede llegar a costar ese desglose, y esto se lleva a cabo por medio de un presupuesto. El presupuesto está dividido en 4 partes. La primera es un presupuesto o una cuantificación de lo que me va a costar a mí el montaje de esa puesta en escena. El segundo es lo que a mí me va a costar poner la puesta en escena, es decir, la temporada. ¿Cuánto me cuesta a mí cada función, ¿no? Cada presentación? Y esto llevado a una temporada. La tercera parte es un cuadro que se llama el punto de equilibrio. El punto de equilibrio básicamente es un cuadro que a mí me ayuda a entender qué inversión necesito y qué inversión tengo que hacer en todos los aspectos de producción para poder llevar a cabo la puesta en escena. Me arroja la viabilidad del proyecto en realidad. Ahora vamos a hablar en detalle de cada uno de estos presupuestos. Y el cuarto, que es el más importante, que es el plan de negocios. El plan de negocios donde yo necesitaré entender las estrategias para poder llevar a cabo una consecución de recursos, ya que sabemos que para poder financiar una puesta en escena pues existe los recursos por medio a través de estímulos del Estado. La segunda puede ser a través de patrocinios de empresas privadas, y la tercera a través de recursos propios.
Una vez tengamos nuestro desglose hecho, el presupuesto, empezamos a llenar toda esta información en el presupuesto, y el presupuesto se divide en las siguientes categorías. La primera son los honorarios, tanto los artísticos, es decir, de los actores, como del equipo artístico y de producción, es decir, el dramaturgo, el director, el diseñador de iluminación, el diseñador de arte, que obviamente el diseñador de arte tiene a su cargo la creación o confección del vestuario, la consecución de elementos de utilería, por decir algunos. También está la composición de música si se necesita. Obviamente todo el diseño de dispositivos escenográficos, como les mencionaba, si se requieren efectos especiales. La segunda sección del presupuesto son todos los costos de construcción, es decir, toda la producción técnica, cuánto me cuesta a mí hacer la escenografía, cuánto me cuesta a mí componer la música, ¿no? Que son elementos diferentes. Cuánto me corresponde invertir en la consecución de elementos de utilería, ¿no? Si los voy a construir o los voy a comprar. La tercera parte es todos los gastos administrativos. Esto corresponde al presupuesto de montaje. El presupuesto de temporada cuenta con los mismos elementos, sino que se introducen dos secciones más. La primera es, ustedes saben que para poder llevar a cabo una puesta en escena en cualquier teatro se requiere de un equipo, que uno a veces es invisible, otras veces no, pero es un equipo administrativo que está soportando y apoyando la posibilidad de abrir la sala y que se pueda presentar la función. Y aquí hay personas muy importantes como el equipo logístico, que son las personas que lo reciben a uno y que le ayudan a acomodarse, los auxiliares de enfermería, porque uno tiene que tener unas mínimas medidas de seguridad. Entonces, en caso de que algo suceda, hay una atención médica de primera línea. Y equipos administrativos que nos ayudan a sostener la sala también, las personas que están en la taquilla, por ejemplo, los servicios generales, la gente que nos ayuda en la cafetería. Sigue el otro que es importantísimo y es la prensa y publicidad, que sin esta difusión pues no podemos dar a conocer al público que estamos llevando a cabo una temporada teatral, y pues dependemos obviamente de eso también para llevarlo a cabo. Y los recursos son poder generar una comunicación efectiva mediante redes, ¿no? Medios digitales, mediante radio, ¿no? Mediante el periodismo escrito, por ejemplo, los periódicos, recursos impresos, tales como los afiches, los volantes, ¿no? Toda esa activación que hace uno de su proyecto en diferentes partes, en diferentes lugares, en donde atraemos al público, restaurantes, centros comerciales, etc. Eso conforma mi presupuesto de temporada, ¿no? Sumado al que les acabo de mencionar de montaje. Estos dos sumados me arrojan la información necesaria para poder entender ese cuadro de punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un cuadro que hace una suposición. Ingreso los costos del presupuesto de montaje de temporada y esto me arroja un supuesto. Es decir, ¿cuánta gente necesito yo, función tras función, para no perder la inversión que voy a hacer o quizás ganar un poco más, que me genere una utilidad esta inversión? ¿Por qué digo que es una suposición? Porque la puesta en escena de una obra de teatro, es decir, hacer teatro, es un acto de fe. Y es uno de los negocios más riesgosos que existen, porque yo no puedo asegurar el ingreso de un número X de gente en la sala. No lo puedo garantizar, porque depende de factores que están fuera de mi control, como el clima, como los días. Por ejemplo, un lunes la gente no tiene la idea de ir a teatro, ¿no? Es mucho más fácil que la gente vaya un fin de semana a una sala de teatro. Elementos económicos, no sabemos cómo esté en esa semana el dólar, y quizás haya una emergencia económica y por ende la gente va a desistir de ir a teatro. Así que son unas variables muy amplias las cuales yo no controlo. Y el cuarto, que es el plan de negocios, que de ahí depende de cómo voy yo a generar la inversión, primero el interés de empresas privadas, y que ellos lleven a cabo una inversión inteligente y que ellos tengan también la certeza de que tendrán quizás una utilidad de ese ejercicio final, ¿no? Es la venta de boletas y finalmente qué utilidad nos va a dejar eso y cómo ellos alguna inversión que pudieron haber dado para la construcción
de todo este universo se pueda generar un retorno. Un plan de negocios se puede diseñar para diferentes sectores, para diferentes tipos de patrocinadores, no necesariamente uno sirve para todos. Esto a grosso modo es toda la pre, eso me lleva a la temporada. Consta de una serie de funciones. Como les decía antes, esa cantidad de funciones las define el presupuesto y el punto de equilibrio. Ahí yo sé dónde no perder la inversión, en ese número X de funciones. Una vez nosotros llevamos a cabo la temporada en nuestra sede, pues nuestro interés primordial es que la mayor cantidad de personas lo puedan ver, así que nos embarcamos en lo que llamamos la circulación de los proyectos, es decir, lo que muchos han escuchado, las giras teatrales. Así que muchas veces es importante también asistir a los encuentros teatrales, festivales de teatro. Entonces casi siempre las muestras escénicas son la mejor forma de poder llevar a cabo la circulación. Bueno, muchas gracias, espero que esto a grosso modo haya generado sobre todo claridades, pero sobre todo inquietudes, porque la idea es que este diálogo siga llevándose a cabo y sigamos, ¿no?, confrontándonos a través de las ideas. Muchas gracias.